Y ahora vamos a discutir el problema del miércoles, que es el problema, bueno, que viene descrito en los problemas 74 y 75 del Tipler del capítulo 21. Mi versión la tenemos por ahí. Entonces nos dicen lo siguiente. Tenemos un péndulo o un doble péndulo. Claro, buscabais doble péndulo, pero es que ese problema del doble péndulo, os lo enseño si queréis, como curiosidad. Off the record es de otro calibre, es de otro... Tenéis que buscar eso. Pues yo creo que, fijaos, primero es una pérdida de tiempo y en todo caso lo único que te va a llevar es al error. Y tercero, no me gusta. Aunque os dejo, porque yo puse las condiciones, pero veo que ahí falla algo. O sea, si el objetivo es buscar en Google cómo lo ha hecho otra persona y no me interesa cómo se llega a eso, decidme vosotros si a mí como profesor me puede gustar, porque yo lo que intento es precisamente que, voy a decirlo así, que aprendáis o que entendamos o que discutamos un problema. O sea, si el objetivo es encontrar por Google, pues, o por lo que sea, un buscador, no ese es el objetivo. ¿Vale? O sea, que lo podéis hacer, porque si no os hubiese dicho que no, os habría dicho yo que no, pero me desanima un poco, esa es la verdad. Bien, entonces tenemos un péndulo doble que es lo que consiste, son dos cuerdas iguales o dos barras de masa despreciable iguales, dos cuerdas de longitud L que están en un extremo atadas o puestas fijas en el mismo punto y en el otro extremo pues tenemos dos masas cargadas, dos masas iguales y con la misma carga. De tal manera, bajo la acción de la gravedad en el otro problema no, pero en este sí. Como tenemos ahí. Nos dicen que, bueno, inicialmente los ponemos simétricamente a 45 grados, en reposo los dos, y nos piden, bueno, con los datos que tenéis ahí en la pantalla, hallar en qué posición angular se encuentra, en qué posición se encuentra en cualquier instante. ¿Bueno? Representar otra vez y otra vez, o sea que es el mismo estilo de problema que el anterior, lo que pasa es que con otro enunciado. Bien, entonces... Vamos a ver, primero hay que discutir. Aquí tenemos lo mismo que en el otro caso, que puede ser más complicado, en el plano XY, lo que había discutido con vosotros, ¿no? Un movimiento más general, como con esas condiciones iniciales era más sencillo en una dimensión. Aquí este problema en general es más complicado. Pero lo hacemos sencillo gracias a la simetría, que tenga la misma longitud, la misma carga, y que las condiciones iniciales sean exactamente la misma simétricamente ambos lados de este eje vertical. Eso hace que realmente solo me tenga que ocupar de una de las cargas porque la otra va a hacer exactamente lo mismo, pero es decir, si una se aleja, la otra se aleja en igual medida. Si una se acerca abajo, al punto más bajo, se acerca. ¿Entendéis? Si no, tendría que preocuparme de las dos simultáneamente. Eso hace el problema más bonito, por si ya alguno me ve para el próximo año de mecánica, dije, este más complicado. Ya veremos a ver si saben la ley de Coulomb. Pero no el sencillo, el más complicado. Todavía se puede complicar más, en 3 dimensiones. Cosa que hago con ellos, con péndulos cónicos. ¿De acuerdo? O sea que esto es, como veis, buscarla dentro de lo que es un problema, pues buscar un caso particular. Este es un caso particular. Bien, pues vamos a ocuparnos de uno. Es decir que otra vez, el objetivo es ver cómo va a ser la aceleración, sabiendo que ahí está actuando pues, una fuerza que es de repulsión. Vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre para, si queréis, la bolita que tengo a la derecha, en una posición genérica, es decir, que si yo lo tengo aquí, vamos a dibujarlo otra vez, ¿no? Voy a utilizar... Ahí es donde uno tiene libertad. ¿Qué coordenadas escoge uno? Pues en este caso es mucho más conveniente escoger las coordenadas polares. Fijaos que el otro día os dije, hay coordenadas cartesianas, bien, es útil, está muy bien para ciertos, pero para otros lo único que te hace es
embarrarte el problema y que tengas muchas más dificultades a la hora de resolverlo. ¿Lo entendéis? Pues aquí, ese es uno de los problemas en los cuales las cartesianas se puede hacer, pero no es tan conveniente. Es mejor coordenadas polares. Fijaos que aquí la libertad que tiene de movimiento es solo el ángulo. Es decir, que yo, al principio uno diría, pongo x e y, pero x e y cartesianas no son independientes, porque tengo lo que se conoce, lo que quizás hablaríais en física 1, una ligadura, ¿no? Cuando me hablabais de los rodillos, ¿no? Y esas cosas, eso son ligaduras en el movimiento, restricciones, es decir, que le dejas moverse a un cuerpo, pero no del todo, le impones ciertas condiciones, esas son ligaduras. Aquí, pues por supuesto que esta distancia es constante, de tal manera que entonces en coordenadas polares tendríamos L y θ. Me da igual medir con respecto a cualquier posición angular. Como L es constante, pues entonces la ligadura ya viene implícita en que L es constante. No tengo que poner x cuadrado más y cuadrado si pusiese, por ejemplo, aquí el eje x y el eje y, pues L cuadrado. Porque si no, la tendría que usar esa. Y os puedo asegurar que no es lo que más les gusta en mecánica. O sea, que creo que los logro convencer de que las cartesianas no son. Vosotros me tenéis que creer más rápido. Bien, genial. Pues vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Para esto. Tenemos MG, tenemos la cuerda, por supuesto, no se me olvida, la tensión de la cuerda. Este sería el diagrama que hice exactamente el día pasado con el péndulo, cuando os intentaba convencer de que el péndulo no era un movimiento armónico simple en general, solamente para pequeñas oscilaciones. Es decir, que si hubieseis pensado en este problema, añadiéndole la otra fuerza, la de repulsión electrostática que vamos a tener ahí, pues ya estaría liquidado el asunto. ¿Cuál es la otra fuerza? Lo voy a poner en rojo. Fijaos que esta va a hacer una repulsión en esta dirección, la fuerza esta F. ¿Estamos de acuerdo? Horizontal. De ahí ya uno se puede dar cuenta de que el problema puede ser muy bonito, más complicado, si yo tuviese que considerar en general dónde se encuentra una y dónde se encuentra la otra. Pues entonces ya no sería horizontal, sino que tendría una dirección y ya la cosa cambia. Muy bien. Es decir, que tendríamos aquí, por supuesto, la segunda ley de Newton. Esto sería, fijaos que este ángulo es θ, es decir que esto es θ. Fijaos que, bueno, todavía no lo voy a dibujar. La segunda ley de Newton. Tendríamos T más mg. Siempre me gusta poner mg, no p para el peso. Son manías. Igual a m. Sin más. Y uno diría, bueno, pero aquí es más complicado que en el otro problema, porque, claro, aquí tendrías tanto la componente, si yo quiero en cartesianas, pensar en cartesianas otra vez, tendría tanto la componente x como la componente y, sería, ¿no? Ahí tendría también para la aceleración, o incluso si uno se da cuenta de decir, si me he decidido que no voy por cartesianas, pues entonces, naturalmente, tengo que escoger, de acuerdo al movimiento, que es un movimiento circular, la dirección tangencial y la dirección radial, si queréis hacia adentro, centrípeta, radial hacia adentro o radial hacia afuera, me da igual. Pero esas son las dos direcciones que son intrínsecas al movimiento. O ejes. Tienes esos ejes intrínsecos. ¿De acuerdo? El tangencial y el radial. ¿Por qué es importante hacerlo en esta, con estas? Precisamente porque nosotros sabemos bastante de la aceleración en una trayectoria circular, ¿no? Tenemos la aceleración centrípeta, es decir, que la aceleración en estas tendremos la aceleración centrípeta, pero tenemos también la aceleración a lo largo de la dirección tangencial.
que fue la que dije yo el otro día, porque realmente es la única que me interesa en este problema. ¿De acuerdo? Es decir, que es en una dimensión, para vosotros es la misma dificultad que en el otro problema, porque solo va a ser una ecuación. Solamente tendría que fijarme en una segunda, y si queréis saber, si tenéis curiosidad, porque hubo una persona entre vosotros que hizo esa afirmación ayer de decir, bueno, la tensión a lo largo del movimiento es constante. Digo, eso es una suposición que haces tú, que me tendrás que demostrar. O sea, que si queréis al final del problema, pues le meto mano a eso y vemos a ver cómo es la tensión. En ese caso, entonces sí tengo que buscar otra ecuación que me describa. Tengo que dar la ecuación en la dirección radial, centrípeta, porque es precisamente ahí donde tengo la tensión. La tensión, la componente a lo largo del eje tangencial es 0. Por lo tanto, como veis, me puedo olvidar en la dirección tangencial, no en la otra. Vale, pues vamos a fijarnos qué ocurre en la dirección tangencial. Así que aquí en general, ¿no? Tendremos centrípeta más tangencial. En la dirección tangencial. La tensión 0. ¿Estamos de acuerdo? Vale. El peso. ¿Cuál es la componente? Tengo que hacer, claro, proyectar. Y tengo, pues, fijaos, todo esto, que es todo esto, menos mg seno de θ. Menos, porque fijaos que el eje tangencial va hacia allá. Bueno, eso, porque voy rápido. Ahí tendríais que tener ya alguna pregunta. Realmente, si uno tiene interés en esto, podría decir, ¿y por qué no hacia abajo? Porque, ¿no? Porque lo he puesto hacia arriba, ¿no? La razón, así rápida, porque lo que quiero es que aprendáis cosas, es por qué he escogido θ de esta manera. Y θ crece positivamente en el sentido antihorario. Por lo tanto, el eje tangencial va con el crecimiento de θ. Liquidado. Pero la duda esa era muy razonable. ¿De acuerdo? Es una de las cosas en las que caen como moscas vuestros colegas de por ahí allá. O sea, eso es importante. Ya sé que es un signo, pero es importante el signo. Vale. Bueno, ¿me creéis? Menos mg seno de θ, que es lo que había puesto exactamente el día pasado. Y tendríamos ahora aquí, únicamente, voy a ponerlo en rojo, que considerar cómo es la componente, fijaos, primero tendré que ver otra vez cómo es el módulo de la fuerza y luego proyectar, ¿vale? Bueno, supongamos que es el módulo, voy a ponerlo F, ahora lo voy a... ¿Cómo es la proyección? Primero va a ser positivo, porque como veis, eso es positivo. Entonces tendré, y ahora únicamente hay que pensar en ángulos, si esto es θ, esto es θ. Es decir, que tendré F coseno de θ. Y esto tiene que ser igual, vamos a ponerlo en azul otra vez, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Y qué habíamos dicho que era la aceleración? ¿Cómo cambia el módulo de la velocidad? Que yo lo puedo poner en función de la aceleración angular, como el radio L por θ. Aceleración angular. Fijaos, esto fue lo que puse el otro día. Por tanto, lo único que tenía, vuestra obligación o vuestro objetivo era calcarme eso, ver ahora cuánto vale el módulo. Vamos a ponernos, voy a borrar por aquí. Vamos a ver cuánto vale F el módulo. Tiene que ser, fijaos, la constante de Coulomb, por supuesto, el producto de las cargas, Q y Q cuadrado, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, inversamente. ¿Cuál es la distancia? Bueno, va a ser 2 veces, ¿no? 2 veces desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale esto, entonces? Uno dirá, pues esto vale L seno de θ. Es decir, que tendré la distancia 2 veces L seno de θ. Es decir, que la distancia al cuadrado será 2L
seno de tita, todo ello al cuadrado. ¿Lo habéis visto? Bien, si eso lo meto aquí, ahí, pues ya tenemos la ecuación. Vamos a ponerlo. En negro. Entonces la ecuación que buscábamos en nuestro problema es, voy a poner el tita primero, tita punto, la aceleración angular. Tendríamos entonces dividido por m y l todo ello, es decir, que me quedará menos g dividido por l, seno de tita, lo que teníamos el otro día, más, y ahora tendremos q cuadrado, coseno de tita, que no se me olvide, kq cuadrado coseno de tita, dividido por 4 l cuadrado, seno cuadrado de tita, dividido por la masa, que es dividido por la masa y por L. ¿De acuerdo? Estoy dividiendo todo esto, F era eso, pues ya lo tenemos. Vamos a escribirlo. No se me ha escapado nada. 4L cuadrado, seno cuadrado de tita, ya tenemos eso, coseno, vale. Muy bien. Vamos a cogernos aquí. Otra vez. Vamos a... Capítulo 21. Los datos. Eso lo hago. Vamos otra vez. Podría haberlo copiado. Uy. Estaba todavía el punto y coma en la potencia. La masa era todo lo mismo, ¿no? Creo. 10 elevado a menos 4. Q. ¿Qué más necesitábamos? L. A la 1, si queréis. ¿Perdón? Sí, 1, por eso sí. El tiempo de integración. Vamos a poner 10 para probar. Algo más, creo que no. Constante de Coulomb, masa, G, nos falta G. Y por lo demás, pues creo que tenemos todo cuadrado. ¿Vale? Pues vamos a por ello. N de sol. Ecuaciones. Vamos a ponerla por aquí. Tita. Igual. Si alguna vez ponéis un igual y lo ejecutáis, luego paradme el kernel porque a continuación, o sea, si yo lo ejecuto con un igual, lo que hay dentro le ha dado un nombre, o sea, que hace cosas de esas. Entonces ya a continuación uno lo corrige, pone otro igual y cree que le va a salir bien, pero es que ya no existe lo que... Es como decirle 2 igual a 2, él te dice, eso no es una ecuación, es una identidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado, no pasa nada, se ve inmediatamente, igual. Y ahora tendríamos menos.
C dividido por L, ¿no? Vamos a poner el seno menos por ahí. Y ahora seno de tita del tiempo. Ahí. Bien, y el otro término era más. Vamos a ponerlos por ahí. Kc por Q al cuadrado por coseno de tita del tiempo. Vale, dividido por, vamos a poner m por L por 4L cuadrado. Ya sé que podía simplificarlo eso, por el seno cuadrado. Ahora, el seno cuadrado. Y la tentación de poner esto es enorme, ¿no? Pero si os dais cuenta y pensáis un momento, cuando uno escribe la notación seno cuadrado de tita, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Seno del seno de tita? ¿O seno de tita por seno de tita? ¿Entendéis? Eso tendría sentido en todo caso si lo tuviese, ¿no? Si aplicase seno del seno. Por lo tanto, esto sí tiene más. Eso sí es seno de tita por seno de tita. Y ya la tenemos, ¿no? La ecuación, si no me he equivocado en nada. Y ahora, por las condiciones iniciales, que podríamos poner, habíamos dicho tita de 0 igual a 45 grados, ¿no? Degree, y con eso lo estoy pasando a radianes. O si no, podría poner, naturalmente, pi cuartos. Y ahora, parte del reposo. Eso quiere decir que la velocidad angular tiene que ser 0 patatero. Resuélvemelo para tita en el tiempo, desde 0 hasta tiempo de integración. Y fijaos, aparece sin ningún argumento. En algún sitio se me tuvo que olvidar el t. El t, no el... Ahora sí. Vale, podemos darle un nombre si queréis. Quita ese. Podemos representar. O sea que ahora, como veis, ya podría decir es todo lo mismo. Pero bueno, si queréis así os acostumbréis un poco más como estoy escribiendo. Corchete, plot, tita s del tiempo desde t0 hasta t-int. Luego puedo decir que sí, el feeling. O sea, ya son... Ahí... Un día en el ordenador. En las barras esas que os aparece por abajo, para modificar los dibujos, ahí es donde se puede uno divertir un rato, ¿no? Con el ratón pata, y escoger... ¿Entendéis? Pero ya veis que yo no lo pongo, prefiero hacerlo. Y access label... ¿Qué pongo? Unidades... en segunditos y liquidado el agua. Genial. Bueno, en este ya vamos a buscar, bueno, perdonad, cualquier instante, lo hemos hecho, representar gráficamente, hallar la frecuencia angular de oscilación bajo estas condiciones, si queréis lo hacemos ahora inmediatamente. ¿No? ¿Os gusta lo del evento? Limpio, ¿no? Lo otro es más lógico, ¿me entendéis? O sea, lo otro, hacerlo fuera, tengo ya la solución con evento. Ya que vamos a ir taladrando viendo lo que hay. ¿Y qué es lo que queremos buscar? Pues otra vez, tita prima de t, vamos a buscar los máximos
Y podemos poner ahí pues otra vez la pen, to. Vamos a poner una lista. Pongo eso que sea porque cada vez que lo ejecuto, si no la vacío, me lo va añadiendo, ¿me entendéis? O sea que si ejecuto varias veces... ya sé por qué decía lo de los túneles, que ahí entré a matar. Porque uno dice, bueno, da igual hacerlo después que antes. Bueno, no es igual de eficiente. Porque aquí estás desaprovechando que ya está haciendo cálculos. Después tienes que hacer otra vez cálculos. Mientras que aquí ya los está haciendo, entonces es más eficiente hacerlo mientras está barriendo, que no después, desde ese punto de vista. Vale, ya tenemos la lista. Es decir, que puedo poner... No sé, iba a decir, no se me ha escapado ninguno. Si el problema es muy puñetero y oscila muy rápidamente, es posible que se me escape alguno, a la máquina. ¿Entendéis? Eso es lo bonito de pensar qué es lo que hacen los aparatos. Eso sí es informática. Si esto oscilase muy... y viendo como el intervalo, los saltos que está dando, ahí tendría que fijarme en cómo son los saltos que está dando. Porque si los saltos son demasiado grandes, es posible que entre los saltos tenga más de una oscilación. Entonces... vamos a terminar. Un problema, o sea, ahora ya tendríamos esto, podríamos ahora hacer para pequeñas oscilaciones, pero voy a hacer una cosa un poco diferente. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Porque eso fijaos, ahí podía dejaros para que me metieseis la pata otra vez, probablemente. Si os digo, bueno, pues ahora me lo termináis, me buscáis para pequeñas oscilaciones, aproximadme la fuerza neta, plom, 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 ¿no? Ya, pero ¿cuál es la posición de equilibrio? Si me ponéis 0, cosa que uno tiende a hacer, estaría todo mal y liquidado el asunto, porque la posición de equilibrio no es 0. Eso si no estuviese la otra, si solo fuese el péndulo sería θ igual a 0, pero ahora no es θ igual a 0. A mano se puede hacer, amigo, o sea, sería todo esto igual a 0. Todo esto igual a 0. Es decir, que tendríamos por ahí seno cubo, al pasar multiplicando, o bien una tangente igual al coseno, es decir, que ahí tengo una ecuación que es trascendental probablemente, es decir, que no sería tan sencillo. A mano probablemente no es posible. Es decir, que voy a cogerme esto y vamos a hacerlo. Voy a quitarle. Esto igual a 0. Y ahora que vamos a ponernos por ahí, θ. Vamos a empezar en algún sitio. Ya está. La posición de equilibrio son 0,284071 radianes.